Muy buenas tardes, mi nombre es Luis André Mirabal Primo y voy a empezar esta exposición hablando de la norma ES 060 de concreto armado y vamos a empezar con el capítulo 1 que son requisitos generales. El alcance de esta norma fija los requisitos y exigencias mínimas para el análisis, el diseño, los materiales y la construcción, el control de calidad y la supervisión de estructuras de concreto armado preesforzado y simple. Los planos y las especificaciones técnicas del proyecto estructural deberán cumplir con esta norma. Lo establecido en esta norma tiene prioridad cuando está en discrepancia con otras normas a las que ella hace referencia. Esta norma no controla el diseño e instalaciones de las porciones de pilotes de concreto, pilas excavadas y cajones de cimentación que quedan enterrados en el suelo, excepto en lo dispuesto en el capítulo 21. Proyecto de ejecución e inspección de la obra. Los requisitos generales son que todas las etapas del proyecto estructural, construcción, supervisión e inspección de la obra deberán ser realizadas por personas profesionales y técnicos calificados. La construcción deberá ser ejecutada e inspeccionada por ingenieros civiles colegiados, los cuales sean responsables del cumplimiento de lo indicado en los planos y especificaciones técnicas. El proyecto, la determinación de las cargas actuantes se hará de acuerdo a lo indicado en la NTE E020 cargas y en la NTE 030 diseño resistente. El ingeniero proyectista podrá elegir los procedimientos de análisis. El diseño de la estructura deberá cumplir con los requerimientos de esta norma. Para la ejecución de la obra, el constructor designará al ingeniero civil colegiado que actuará como ingeniero residente de la obra y que lo represente en ella. El constructor ejecutará los trabajos requeridos en la obra de acuerdo a lo indicado en la presente norma, los planos y las especificaciones técnicas. La supervisión tendrá el derecho y la obligación de hacer cumplir la presente norma, los planos y las especificaciones técnicas. El constructor proporcionará a la supervisión todas las facilidades que requieran la obra para el cumplimiento de sus obligaciones. Los promotores de cualquier sistema de construcción dentro del alcance de esta norma cuya idoneidad han sido demostrada por el éxito en su empleo o por medio de análisis o ensayos, pero que no cumple con las disposiciones de esta norma o no esté explícitamente tratado en ella, deberán presentar los estudios en los que se basa su diseño a Censico, el cual luego de la evaluación pertinente pondrá al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento su aprobación. En el capítulo 2 veremos simbologías y palabras que veremos dentro de esta norma para mayor comprensión. Le paso con mi compañero. Capítulo 4. Requisitos de durabilidad. El alcance de esta norma no incluye disposiciones para las condiciones de exposición especialmente severas, tales como la exposición a ácidos o altas temperaturas, ni cubre condiciones estéticas tales como el acabado de la superficie de concreto. Estas condiciones que están afuera del alcance de esta norma deberán estar cubiertas de manera particular en especificaciones del proyecto. La relación de agua y material cementante o relación de agua y cemento. Las relaciones de agua y cemento especificadas en las tablas 4.2 y 4.4, más adelante lo vamos a visualizar, se calculan usando el peso de concreto que cumple con la normativa EDTP 334.009, 334.082, 334.090 o 334.156, más que el peso de las cenizas volantes o otras pozolanas que cumplan con la normativa 334.104, el peso de la escoria que cumpla con la norma ASTM-C 989 y la microsílice que cumpla con la normativa 334.087. Exposición a ciclos de congelamiento y deshielo. Los concretos de peso normal y los de peso livianos expuestos a las condiciones de congelamiento y deshielo o a productos químicos descongelantes debe tener aire incorporado con el contenido total de aire indicado en la tabla 4.1. La tolerancia en el contenido total del aire incorporado debe ser de más o menos 1.5%. Para concretos con FC mayor a 35 megapascales, se puede reducir el aire incorporado indicado en la tabla 4.1 en 1%. Como podemos ver acá, la tabla 4.1 el contenido de aire para concreto resistente al congelamiento y la tabla 4.4 los requisitos para condiciones especiales de exposición. Los concretos expuestos a las condiciones especiales de oposición señaladas en la tabla 4.2 deben cumplir con las relaciones máximas de agua y material cementante y con la resistencia mínima del FC señaladas en estas, ¿no?
Además, el concreto que va a estar expuesto a productos químicos descongelantes debe cumplir con las limitaciones indicadas anteriormente. Para concretos que van a estar expuestos a productos químicos descongelantes, el peso máximo de las cenizas volantes u otras pozolanas, como microsílice, o las escorias incluidas en el concreto, no debe exceder los porcentajes respecto al peso total de materiales cementantes dado en la tabla 4.3, que es esta tabla de requisitos para concreto expuesto a productos químicos descongelantes, ¿no? La exposición a sulfatos. El concreto que va a estar expuesto a soluciones o suelos que contengan sulfatos debe cumplir con los requisitos de la tabla 4.4 que vemos acá al costado. El concreto va a estar hecho con un cemento que proporcione resistencia a los sulfatos y que tenga una relación de agua-cemento y un FC mínimo según esta tabla, ¿no? La tabla 4.4. Y la protección del refuerzo contra la corrosión. Para la protección contra la corrosión del refuerzo de acero en el concreto, las concentraciones máximas de iones de cloruro solubles en agua en el concreto endurecido a las edades de 28 y 42 días provienen de los ingredientes incluyendo agua, agregados, materiales cementantes y aditivos. No deben exceder los límites de la tabla 4.5, ¿no? que es el contenido máximo de iones de cloruro para la protección contra la corrosión del refuerzo. Capítulo 5. Calidad del concreto mezclado y colocación. Generalidades. El concreto debe dosificarse para que se proporcione una resistencia promedio a la compresión, FCR, y debe satisfacer los criterios de durabilidad del capítulo 4. El concreto debe producirse de manera que se minimice la frecuencia de los resultados de resistencia inferiores a FC. Aquí en la tabla punto 1 podemos ver el factor de modificación para la desviación estándar de la muestra cuando se dispone de menos de 30 ensayos. La resistencia promedio requerida. La resistencia promedio a la compresión requerida, FCR, usada como base para la dosificación del concreto, debe ser determinada según la tabla 5.2 empleando la desviación estándar SS. Como podemos ver acá en la tabla 5.2, la resistencia promedio a la compresión requerida cuando hay otros datos disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra. Y por último, cuando una instalación productora de concreto no tenga registros de ensayos de resistencia en obra para el cálculo de la desviación estándar, el FCR debe determinarse de la tabla 5.3, ¿no? Que esta tabla es la resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Yo soy Miguel Solano y voy a hablarle sobre análisis y diseño del capítulo 8. En el método de diseño, en el diseño de estructuras de concreto armado se utiliza el método de diseño por resistencia, donde se deben de proporcionar resistencias de diseño adecuadas en todas las secciones de los elementos estructurales, utilizando los factores de carga y factores de reducción de resistencia. Además, se debe verificar que los elementos cumplan con ciertos requisitos de desempeño en condiciones de servicio, limitando las deflexiones, agrietamientos y vibraciones. En cargas, las estructuras deben ser diseñadas para resistir todas las cargas a las que serán expuestas durante su vida útil. Esas cargas deben estar regidas por la norma técnica de edificación E020, como se observa en la imagen, considerando las reducciones de sobrecarga permitidas, y las acciones sísmicas basadas en la norma técnica de edificación E030, que es el diseño sismo resistente, que también se puede observar en la pantalla. En métodos de análisis, en el diseño estructural se consideran los efectos máximos de las cargas amplificadas, mediante el análisis estructural con respuesta elástica lineal. Se pueden utilizar diversos métodos aproximados en edificaciones convencionales, excepto para los elementos que tengan concreto preesforzado. Además del análisis estructural, se permiten momentos y fuerzas cortantes aproximadas en ciertos casos específicos, siempre y cuando se cumplan las condiciones como las luces aproximadamente que sean iguales, caras uniformes y elementos prismáticos en secciones constantes. Y si se trata de una viga de un pórtico de poca altura, este debe ser arrastrado lateralmente para las cargas verticales, como se observa en la pantalla, con sus respectivos coeficientes, donde el valor del Ln es la luz libre del tramo. En redistribución de momentos en elementos continuos sometidos a flexión, se habla sobre que se debe permitir la reducción de momentos amplificados en las secciones de máximo momento negativo o máximo momento positivo de un elemento continuo, sometido a flexión, exceptuando por los métodos aproximados para calcular momentos flectores. Esta reducción se aplica a no más de 100 por ET. La deformación unitaria neta de tracción en el acero
más alejado del borde comprimido de la sección cuando se alcanza una resistencia normal, representado por el ET. Esta deformación excluye las deformaciones causadas por el preesfuerzo efectivo, el flujo plástico, la retracción de fraguado y la variación de temperatura como se observa en los gráficos. En la sección de módulo de elasticidad y módulo de corte, para los concretos de peso unitario, comprendido entre 1450 y 2500 kilogramos por metro cúbico, el módulo de elasticidad es el siguiente que se encuentra en la ecuación 8.2. Y para concretos de peso unitario normal de 2300 kilogramos por metro cúbico, se utiliza la ecuación de 8.3, ambos en megapascales. En ausencia de resultados experimentales confiables, el módulo de rigidez al esfuerzo cortante del concreto se puede suponer igual a, esos, a esas unidades sobre 2.3, como se puede observar en la ecuación 8.4. La rigidez en análisis de columnas, muros y sistemas entre pisos, cubiertas, se pueden utilizar cualquier conjunto de suposiciones razonables para calcular la rigidez relativa a la flexión y la torsión. El longitud del vano, esto se opone a la luz de elementos no construidos monolíticamente. Con sus apoyos, se calcula sumando la luz libre y el peralte del elemento, sin exceder la distancia entre los centros de apoyo. En el análisis estructural de pórticos o elementos continuos, para determinar los momentos flectores, la luz se considera como la distancia entre los centros de apoyo. Las columnas deben diseñarse para resistir las fuerzas axiales provenientes de las cargas amplificadas de todos los pisos, así como el momento máximo causado por estas cargas amplificadas. Esto se realiza considerando la carga viva actuando en uno de los tramos adyacentes del piso o del techo en específico. Por último, el acabado de los pisos, revestimiento y espesor de desgaste. Los acabados de los pisos, como falso piso o sobre losa, generalmente no se consideran como parte de la sección resistente del elemento estructural, a menos que estén colocados de cierta forma monolítica como una losa, o diseñados como un elemento compuesto según las indicaciones del capítulo 17. A continuación, lo dejo con mi compañero. Buenas noches, profesor. Soy Antonio Romanillo. Voy a hablar del capítulo 14, muros de la norma de 060. Alcance. El texto se refiere a las disposiciones aplicables a diferentes tipos de muros en cuanto a su resistencia a cargas. Esta disposición se aplican a los siguientes casos: muros sometidos a carga axial, con o sin flexión transversal, muros sometidos a cargas normales a su plano y muros de contención. Sin embargo, los muros que están sujetos a cargas verticales y horizontales debido a acciones sísmicas, conocidos como placas o muros de cortes, deben seguir las disposiciones del capítulo 21. Bueno, 14.3, refuerzo mínimo. 14.3.1, el refuerzo mínimo vertical y horizontal debe cumplir con las disposiciones de 14.3, a menos que se requiera una cantidad mayor cortante de acuerdo con la 11.10. La cantidad de refuerzo horizontal no será menor que 0.002. B. La cuantía de refuerzo vertical no será menor a que 0.0015. Y 14.3.2. Los muros con espesor mayor a 200 milímetros, excepto los muros de sótano, deben tener el refuerzo en cada dirección colocado en dos capas paralelas a las caras del muro. 14.3.3. El refuerzo vertical y horizontal no debe estar espaciados a más de 3 veces el espesor del muro ni de 400 milímetros. 14.2. Generalidades. Las generalidades de los muros serán diseñadas para las cargas verticales, cargas laterales y otras cargas a los que estén sometidos. 14.2.2. Los muros de carga se diseñarán de acuerdo a 14.4 o 14.5. La 14.2.3, los muros de contención se diseñan de acuerdo al 14.9 y la 14.2.4, el diseño para cortante debe cumplir con el estipulado en el 11.10. El 14.4, muros diseñados como elementos en compresión. Los muros sometidos a cargas axial o combinación de carga axial y fricción deben diseñarse de acuerdo con la disposición del capítulo 10 y de 14 y 14.3. 14.5, métodos empíricos de diseño de muros de cargas.
Para muros de carga, sección transversal, rectangular, sólida, espacios vacíos, se permite el diseño según las disposiciones empíricas de la sección 14.5 si la carga amplificada está dentro del tercio central del espesor del muro y se cumple los requisitos de la sección 14.2 y 14.3. La 14.5.3, el espesor mínimo de muros diseñados por el método empírico de diseño, el espesor de los muros de carga no debe ser menores de 1/25 de la altura entre elementos que proporciona apoyo lateral o de la longitud del muro, la que sea menor ni tampoco debe ser menor que los 100 milímetros. 14.6. Muros no portantes. El espesor de los muros que no sean de carga no deben ser menor de 100 milímetros ni menor de 1/30 de la distancia mínima entre los elementos que le proporciona apoyo lateral. La 14.7. Muros empleados como vigas de cimentación. Los muros diseñados como viga de cimentación deben tener el refuerzo superior e inferior que se requiere para resistir los momentos frictores de acuerdo con las disposiciones del capítulo 10. El diseño por cortante debe cumplir con las disposiciones del capítulo 11. Y bueno, 14.8. Muros de contención. Los muros de contención con o sin carga axial significativa se diseñará de acuerdo a la disposición para el diseño de elementos de fricción y cargas axial del capítulo 10. 14.8.2. El refuerzo mínimo será indicado en este requisito indicado en 14.3. Este requisito podrá efectuarse cuando el ingeniero proyectista disponga juntas de contracción y señale procedimientos constructivos que controlen los efectos de contracción y temperatura. 14.8.3. El acero por temperatura y contracción debe colocarse en ambas caras para muros de espesor mayor o igual a 250 milímetros. Este refuerzo podrá disponerse en mayor proporción en la cara expuesta del muro. Muros anclados. El diseño de muros de contención con anclaje temporales o permanentes deberá prestarse especialmente atención en la verificación de los esfuerzos de punzonamiento ocasionados por los dispositivos de anclaje. En el diseño deberán considerarse las solicitaciones correspondientes a cada una de las diferentes etapas de construcción. Y las aberturas de muro. Las aberturas de muro deberán ubicarse de modo tal de reducir lo menos posible la capacidad resistente. 14.10.2. La presencia de aberturas debe considerarse en el cálculo de rigidez y resistencias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 20, evaluación de la resistencia de estructuras existentes, ¿no? En la parte de generalidades, si existe alguna duda con respecto a la seguridad de una estructura o de alguno de sus elementos, o si se necesita información acerca de la capacidad de carga de una estructura en servicio para fijar sus límites de carga, se podrá efectuar una evaluación de resistencia estructural, ya sea por análisis, empleando pruebas de carga, o por una combinación de ambos procedimientos. Sin duda, respecto a la seguridad de una parte de toda la estructura, involucra al deterioro de la misma, y si la respuesta observada durante la prueba de carga satisface los criterios de aceptación, se permite que la estructura o parte de ella se mantenga en servicio por un periodo de tiempo especificado, ¿no? En estos cambios se deben realizar evaluaciones periódicas. Bueno, para el caso del ítem 20.2, la determinación de las propiedades de los materiales y dimensiones de los elementos estructurales. Bueno, la ubicación y tamaño de las barras de refuerzo, el refuerzo electrosoldado de alambre o los tendones deben determinar a través de mediciones. Para la evaluación de refuerzos se puede utilizar los planos disponibles siempre que se realicen verificaciones puntuales para confirmar la información de los planos. Si se requiere la resistencia de refuerzo o del acero preesforzado, debe basarse en ensayos de tracción de muestras representativas del material de estructura en cuestión. Si se requiere resistencia al concreto, debe basarse en resultados de ensayos confiables, de probetas tomadas durante la construcción o ensayos de núcleos extraídos de parte de la estructura cuya resistencia está en duda. La resistencia al concreto debe determinarse como se especifica en el ítem 5.6.5, ¿no? Bueno, para el ítem 20.3, el procedimiento para la prueba de carga, se mide la intensidad de carga o la carga total de la prueba
incluyendo la carga muerta ya presente, no debe ser menor a 8.85 por 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva, ¿no? Se puede reducir, ¿no?, la carga viva de acuerdo con las disposiciones de la NTE, ¿no? Es E020 de cargas, ¿no? Una prueba de carga no debe realizarse hasta que la porción de la estructura que se someta a la carga tenga al menos 56 días, ¿no? Se pueden realizar las pruebas a edades menores, ¿no? Si el propietario de la estructura pues, está de acuerdo, ¿no? Si hay una serie de acuerdos entre estructura, constructor, entre el propietario de la estructura, el constructor, bueno, en sí todas las partes estén involucradas, ¿no? La aplicación de la carga de prueba, ¿no? Debe obtenerse el valor inicial de todas las mediciones de la respuesta que sean pertinentes, tales como deflexión, rotación, deformación unitaria, desplazamiento ancho de fisura, no más de una hora antes de la aplicación del primer incremento de la carga. Las mediciones deben realizarse en ubicaciones donde se espere respuestas máximas. Deben realizarse mediciones adicionales si así se requiere. Criterios, en el ítem 20.5, criterios de aceptación, ¿no? Bueno, la porción de la estructura ensayada no debe mostrar evidencias de fallas, ¿no? El descascaramiento o el aplastamiento del concreto comprimido deben considerarse como indicaciones de falla, ¿no? Las deflexiones máximas medidas deben satisfacer las siguientes condiciones, ¿no? La variación, en este caso variación 1, no debe ser menor, debe ser menor o igual que la distancia entre ejes o luz. En ese caso el H es el peralte, entonces debe ser menor o igual a la luz al cuadrado sobre 20.000 por el peralte, ¿no? En este caso, como se especifica, ¿no? El peralte, el elemento, las losas armadas, dice, en direcciones LT, la luz más corta, el voladizo LT debe considerarse como el doble de la distancia del voladizo. Las repeticiones de prueba no deben realizarse antes de las 72 horas, desde la remoción de la carga respondida a la primera prueba, ¿no? La porción de la estructura ensayada en la repetición de la prueba debe considerarse aceptable si la recuperación de la deflexión R satisface la condición, ¿no? que la deflexión debe ser menor o igual a la variación de deflexión máxima entre 5, ¿no? Las disposiciones para la aceptación de cargas de servicios menores, si la estructura no satisface las condiciones o criterios 20.1, punto 2, punto 3 hasta el punto 5, se puede utilizar la estructura para niveles menores de carga, ¿no? Con base a resultados de prueba de cargas, análisis, siempre que lo apruebe la autoridad responsable, ¿no? Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos por el concreto preforzado. ¿Qué quiere decir este concreto? Que es en el mundo aplicado, que no es preforzado, el refuerzo debe diseñarse de acuerdo con las disposiciones del capítulo 10 o 14, excepto que el área del refuerzo vertical y horizontal debe cada una no ser menor de 0.01, donde el área brutal del muro espacialmente de refuerzo no debe exceder 5 veces el espesor del muro, ni 750 milímetros para el muro inferior o 450 interiores. Ahora vamos por integridad estructural. ¿Qué me quiere decir integridad? En efecto, cuando controle las disposiciones deben aplicarse la disposición mínima sobre la integridad estructural en toda la estructura prefabricada. Los amarres longitudinales y transversales deben conectar los elementos a un sistema resistente a carga lateral. De acuerdo, conforme el diagrama de techos o pisos, las conexiones del diagrama a aquellos elementos que están siendo soportados lateralmente deben tener una resistencia nominal a tracción menor de 4.5 kN por diseño de conexiones. ¿Y qué me quiere decir? Que esto transmiten las fuerzas
metidas entre los elementos a través de juntas inyectadas con un mortero de cortante. ¿Qué me quiere decir? Conectores mecánicos, conexiones con refuerzo de acero o puede también con losa de pisos reforzadas o una combinación de estos métodos. ¿Para qué? Para que el refuerzo para el momento positivo del elemento prefabricado estáticamente determinado por el menos de un tercio de dicho refuerzo debe extenderse a un centro de apoyo tomando en consideración la tolerancia permitida. Ahora vamos a diseños de conexiones y apoyos. ¿Qué me quiere decir? Que entre los elementos a través de juntas inyectadas con los morteros llaves de cortantes, conexiones mecánicos, conexiones con refuerzo de acero, con losas de pisos, como lo acabo de mencionar, y también eh, vamos con, vamos con tomando en consideración la tolerancia permitida. ¿De qué? De tercio dicho refuerzo. Ahora, vamos a estructuras estáticamente indeterminadas. Los pórticos y elementos continuos del concreto perforzado deben diseñarse para el comportamiento satisfactorio en condiciones de cargas de servicios y para ofrecer una resistencia adecuada. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento en condiciones de carga de servicios deben determinarse mediante un análisis elástico. De acuerdo a este pórtico, como podemos ver, los momentos cortantes, fuerzas axiales producidas por el perforzado flujo plástico, o también atracción, variación de temperatura, deformación axial, o también restricción de los elementos estructurales, asentamientos de la cimentación.